Iniciamos grabación. Entonces, he encontrado que muchos de los estudiantes no conocen el material de apoyo. Entonces, están preguntando, profe, ¿dónde encuentro el material de apoyo? ¿Qué me sirve para hacer mi tarea número 4? Pues no. Entonces, yo quería compartirles que antes de iniciar con la web, quería compartirles que el material de apoyo aquí en el curso de Fundamentos de Economía, en mis cursos virtuales, en información inicial, en el foro Noticias del curso, ustedes tienen acceso a la grabación de las webconferencias y a un material de apoyo. Ese material de apoyo para cada tarea se envía, por lo menos aquí, para esta tarea, la tarea número 4, el mercado, oferta y demanda. Aquí están los anexos, hay un libro, está el tema de la elasticidad, las normas APA, hay un libro de principios de economía de Gregory Mankiw, capítulo 4, que es el punto de equilibrio, y algunos recursos de la tarea número 4. Y aquí hay unas páginas web de material de consulta. Profesor Carlos, ¿me ayuda con los micrófonos? Por ahí Sí, algún señor. micrófono activo. Claro que sí, profe. Aquí es. Buenas tardes para todas y todos. Profe Carlos, usted está hablando, no se le escucha, profe. Listo, ahora sí escuchan. Sí, señor. Bueno, Buenas entonces, tardes. muy buenas tardes, profesor Miguel. Bienvenido, profe. Muchas Entonces, gracias, que director. seguía con el comentario de que todo este material de apoyo, todos los tutores han enviado a los foros estas páginas web de material de consulta. En estas páginas web, ahí enseñan cómo graficar el tema de la demanda, de la oferta, punto de equilibrio, eh, analizar también esas ecuaciones que están ahí de primer grado, ecuaciones lineales, el excedente del consumidor, el excedente del productor. Entonces, eso quería, antes de iniciar la web conferencia, no sé si algún estudiante quiere hacer una observación, si conoce o conocía el material de apoyo. Sí, profe, yo ya lo descargué y ya lo había revisado, pero solamente así de ojearlo. Listo, listo. Entonces, era para eso, que entren estas tres páginas de página web de material de consulta, son claves para que ustedes hagan la tarea número 4. La idea es que entren. Y también en la guía hay un material de apoyo, una OVA, que también les enseña el tema de demanda y oferta. Entonces, voy a compartir la diapositiva. Listo. Entonces, jóvenes, iniciamos con ese comportamiento que tienen los agentes económicos en la economía, sobre todo el comportamiento del mercado, del consumidor, del productor.
Y aquí donde ustedes hay un tema de esta tarea número 4. ¿A qué teoría pertenece este, esta tarea número 4? Cuando ustedes organizaron el tema del mapa conceptual. ¿Sí se acuerdan a qué teoría? Que tiene que ver con agentes económicos, mercado, oferta, demanda. Estimados estudiantes, ¿a qué teoría económica? Microeconomía. Sí, sí, señor. Ah, bueno, por ahí escuché algo de microeconomía. Ustedes saben que la microeconomía es ese comportamiento individual que tienen esos agentes económicos. Se analiza ese consumidor, se analiza ese productor, se analiza la empresa, el hogar, los demandantes, los oferentes. Entonces, aquí hay una pregunta que es interesante para que ustedes inicien. ¿Qué es un mercado? ¿Para qué sirve ese mercado? ¿Quiénes intervienen en el mercado? ¿Dónde está ese mercado? ¿Por qué es importante el mercado en este tema que tiene que ver con la microeconomía? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Qué dice Nayibi, que está por ahí? Mm, buenas tardes, profe. Buenas ¿Me tardes. escuchas? Ah, Sí, sí. te escuchamos. Un mercado es el intercambio de un producto. No, profe, espere. Es el intercambio de un producto por algún valor, por Bueno, dinero. ¿Es el bueno, es un intercambio? intercambio. ¿Y quiénes participan en ese intercambio? Los Las compradores familias. y vendedores. Ah, bueno, ahí está. Empresas y Compradores, familias. vendedores, las familias, las empresas. Los Entonces aquí agentes hay económicos. los agentes económicos. Entonces miren que aquí hay un concepto del mercado. Se refiere a todo acto de compra y venta de bienes y servicios. Miren que ahí vienen en ese acto, usted puede comprar todo tipo de bienes tangibles e intangibles sin que necesariamente exista un espacio físico en el cual se ejecute. Ustedes también saben que existen esos mercados virtuales. Y en efecto, hoy gracias a esa tecnología, a esa llamada industria 4.0, 5.0, la sociedad 5.0, ya el proceso de compra y venta no requiere que los compradores y vendedores tengan contacto físico para hacer ese proceso del mercado. Entonces, miren que en el mercado el vendedor constituye la oferta, miren el vendedor, esa empresa, y el comprador constituye la demanda. Ustedes que son los consumidores, son los que demandan esos bienes y servicios. Ustedes que demandan aquí en la universidad, ¿qué demandan? ¿Qué tipo de bien o servicio demandan Un ustedes, servicio, jóvenes un estudiantes? servicio, A servicio ustedes Educación. demandan un educativo. servicio. ¿Y qué servicio le Servicio ofrece la educativo. universidad a ustedes? También Educación. servicio educativo. Educación. Ahí está. Y eso tiene una codificación, la codificación de actividad económica. Entonces, ese es ese concepto. Y hay unas clases de mercado que también tienen que ustedes conocer.
En esas clases de mercado aparecen los compradores, aparecen también los vendedores. Hay un ideal de los economistas clásicos y neoclásicos, el llamado mercado de competencia perfecta, donde existen muchos compradores y muchos vendedores. Ustedes cuando van a un mercado público de su ciudad, ¿qué van a encontrar? Muchos compradores, muchos vendedores y analizando qué pueden comprar, cuál es su necesidad por el nivel de ingresos, por el nivel de gustos, por las expectativas, por el peso, por el lugar. O sea, ustedes tienen muchos determinantes que hacen que ustedes compren esos bienes y servicios. Igual para los que ofrecen esos productos. Eh, También podemos encontrar pocos, el llamado oligopolio de demanda y oferta. En el mercado podemos encontrar ese mercado donde se puede llamar mercado de competencia imperfecta, donde ustedes necesitan algunos bienes y servicios, pero van a encontrar que el que ofrece esos bienes y servicios son pocas empresas, que ustedes pueden contarlas con los dedos, por lo menos tres, cuatro empresas, y ahí ustedes tienen que decidir a cuál de esas tres empresas comprarles, dependiendo de la oferta, de la calidad. Algunos ejemplos de oligopolio del mercado en Colombia. No sé si ustedes habían escuchado el tema de oligopolio, jóvenes. No, no, Algunos, señor. Señor. No, señor. bueno, un ejemplo, oligopolio del mercado cuando ustedes van a comprar los que les gusta construir, el cemento. En Colombia hay pocas empresas que ofrecen el cemento. Los que van a comprar pañales. En Colombia hay pocas empresas que ofrecen pañales. Los que van a comprar papel higiénico, los que van a comprar útiles escolares. Entonces, por lo menos la telefonía celular. Hay pocas empresas que ofrecen ese servicio de telefonía celular. O los que van a viajar por avión. ¿Cuántas empresas ofrecen tiquetes aéreos? Entonces, es una estructura de mercado imperfecta. Cuando encontramos uno, quiere decir un monopolio de oferta, ese monopolio, ustedes en ese mercado de competencia perfecta, solo van a encontrar una empresa que les ofrece ese servicio o ese bien. No sé si de pronto alguien sepa qué El empresas joven hacen. Jaime Alejandro tiene la mano levantada, profe Carlos. Bueno, ¿qué dice Jaime? Buenas tardes, profesor. Buenas Quería tardes. saber, cuando su merced dice muchos y pocos, ¿a cuántas empresas hace referencia? Digamos, a 100, menos de 100, o por lo menos para tener un estándar de, digamos, de cantidad de empresas que ofrecen el producto o servicio. Bueno, cuando hablamos de muchos, ahí puede haber un valor N. No sabemos cuántos hay, pueden haber 1000, 2000, 5000. Eso es en un mercado de competencia perfecta. Es más, hasta algunos mercados forman clúster para hacer ese comportamiento. Y en el oligopolio, pocos, por lo menos oligopolios en Colombia, podemos encontrar tres, cuatro, cinco, seis empresas. Cuando encontramos dos, ya sería un duopolio. Máximo dos empresas formaría un duopolio. Por el caso de las grandes gaseosas, estas que son gaseosas negras a nivel mundial, como lo hace Pepsi y Coca-Cola. Entonces es ahí donde se habla de un duopolio. Y un monopolio, ya es una sola empresa que tiene poder en ese mercado. Existe solamente un vendedor y muchos compradores. Algunas empresas de monopolio en Colombia serían esas empresas de servicios públicos.
Miren que antes de la apertura económica, las empresas de servicios públicos solamente las ofrecía el gobierno. Después de los años 90, estas empresas de servicios públicos, como se dio el consenso de Washington, fueron privatizadas y siguieron haciendo ese tema de el mercado de monopolio, que una sola empresa tiene el poder sobre los servicios públicos en Colombia, en el caso de el acueducto, el alcantarillado, la energía eléctrica. Esas son los diferentes clases de mercado. Entonces aquí ustedes vieron el flujo circular. ¿Se acuerdan de la tarea número 2? Donde aparecen las familias, donde aparecen las empresas. Y ahí están los agentes que intervienen, las empresas que producen bienes y servicios utilizando los factores de producción ofrecidos por las familias y las familias que siendo propietarios de los medios de producción consumen bienes y servicios producidos por las empresas. Entonces ahí se da ese sistema de mercado que se ajusta a las decisiones de las familias y la empresa en ese flujo circular que vieron en la tarea número 2. Miren que el flujo circular aparecen los dos agentes económicos, las familias que son los que demandan bienes y servicios y las empresas que ofrecen bienes y servicios en un mercado de factores y en un mercado de bienes y servicios. Eh, Aquí ya viene el tema de la demanda. La profesora Marlen ya les va a compartir el tema de la demanda. Adelante, profe Marlen. Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. A partir de este momento les voy a hacer la explicación aparte de la demanda. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Señora. Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la demanda. Como lo decía ahorita el profesor Carlos Alberto, la demanda es lo que nosotros consumimos, ¿cierto? La demanda hace referencia al consumidor. Entonces, si usted demanda algo, es porque lo desea, es porque lo puede pagar y es porque ha hecho planes definitivos para comprarlo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo deseo comprarme un perro caliente, es porque lo deseo, porque necesito comérmelo el fin de semana, porque ya hice deporte, porque quiero una comida diferente, ¿sí? Aparte de desearlo, es porque también tengo el dinero con que pagar ese perro caliente. Y he hecho planes definitivos para comprarlo porque he trabajado y llegó el día de mi quincena con el cual me puedo dar ese gusto de comprarme ese perro caliente. Entonces, esos deseos se convierten en aspiraciones o en anhelos ilimitados que las personas tienen por bienes y servicios. Como ustedes saben, las necesidades del ser humano se convierten en necesidades que son ilimitadas. Nosotros como tal queremos, una de las necesidades fisiológicas es la alimentación, es comer, dormir. Pero ¿qué queremos comer? ¿Qué queremos dormir? ¿Dónde queremos dormir? ¿Sí? ¿Dónde queremos comer? Entonces, de ahí es que la cantidad demandada de un bien o un servicio es el monto que como tal los consumidores planean comprar durante un periodo dado a un precio particular, ¿sí? Entonces, como tal, preguntémosle a alguien que ya ha estado en las cipas mías de primera matrícula. A ver, ¿a quién le preguntamos? Preguntémosle a Kelvis. Kelvis, usted que ha estado en mis cipas de primera matrícula, cuéntenos cómo entiende la demanda. Muy buenas tardes para todas y todos. Bueno, la demanda básicamente hace referencia a los productos que requieren los consumidores. Cabe destacar que frente a este tema, pues estuve por ahí mirando un poco de literatura. Se habla de demanda acumulada, ¿ese es el concepto, claro? ¿O demanda marginal, profe? Demanda marginal. Sí, demanda, exactamente. Se habla de demanda marginal cuando ya, ¿qué más, Camilo? Cuando ya se calcula
al final del año y hace referencia a los diferentes productos que hay en los diferentes sectores de la economía en un mercado, básicamente. Muchas gracias, Kevin. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la demanda, tenemos que tener en cuenta que la demanda como tal es la cantidad de bienes y servicios que el mercado está dispuesto a adquirir para satisfacer el mismo mercado. Recuerde que el mercado está compuesto ¿por qué? Por oferentes y por demandantes. En este caso, el mercado se va a enfocar en ofrecer esos bienes y servicios a las personas que tienen esas necesidades ilimitadas y que quieren consumir. Pero la demanda tiene unos determinantes. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda? Uno, los precios de ese bien. O sea, para yo poder consumir un bien o un servicio, debo comparar los precios y preferir. ¿Cuáles son los precios que esperamos de ese bien o de ese servicio? ¿Cuáles son los precios y bienes de los servicios complementarios que me complementan el bien? Por ejemplo, para el perro caliente necesito saber los precios del pan y la salchicha, porque para ofrecer el perro caliente necesito pan, salchicha, en algunos casos las papas y las salsas. También los precios y bienes de servicios sustitutos. Entonces, en vez de un perro caliente, yo quisiera una hamburguesa. Los gastos en publicidad que tienen los oferentes en el momento para que las personas quieran consumir ese bien o ese servicio, y los ingresos que como tal yo tengo para poder consumir bienes y servicios. También es muy importante tener en cuenta la población. Mientras que en el eje cafetero se consume mucho todo lo que es la parte de arepa, ¿cierto? En el desayuno, en el valle, ¿qué van a consumir? En el valle consumen todo lo que son productos de panadería. Y en la costa atlántica, ¿qué pueden consumir? A todo lo que son butifarra y todos estos alimentos. Entonces, ahí para poder demandar depende también de la población a la que vamos dirigiendo. La demanda como tal tiene una ley, ¿sí? ¿En qué consiste esa ley? A los que han leído, a ver, preguntémosle a alguien que está por acá, preguntémosle a Edison Enrique. Cuando hablamos de ley de la demanda, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, o quién nos quiere participar. Carlos Andrés, cuenta. Prende el micrófono. Profesora. Listo, te escucho, dime. Bien. Gracias. La ley es la que dice que entre un producto esté más barato, pues la demanda va a ser superior. Señor. Muy bien. Entonces, ¿qué nos establece la ley de la demanda? Nos dice, ojo, cuanto mayor sea el precio de un bien o de un servicio, menor será la cantidad demandada. Pero cuanto menor sea su precio, mayor será la cantidad demandada. Siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando se mantengan todas las otras variables constantes, es decir, en relación de ceteris paribus, ¿cierto? Las cotas de más constantes siguen igual. Entonces, a cuanto mayor sea el precio del perro caliente, las personas menos van a consumir y van a consumir empanada, ¿sí? Pero a cuanto menor sea el precio del perro caliente, mayor va a ser la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque como tal, al consumidor se incentiva con el precio. ¿Y qué otras variables siguen igual? El ingreso, la población, los gustos y preferencias, todos esos determinantes que nosotros vimos se convierten en variables constantes que que permanecen igual. Dime, Edison Enrique. Qué pena, profe, para un momentico para responder la pregunta. Pues básicamente la ley de la demanda ocasiona una disminución en la cantidad de la demanda cuando el precio es más alto. Muy bien, Edison, muchas gracias. Bueno, resulta que en la demanda hay que explicar la diferencia que hay entre la curva de la demanda y el plan de la demanda.
¿Qué observamos nosotros en la curva de la demanda? Acá nos muestran la relación que hay entre la cantidad y el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra? Nos muestra cómo es el comportamiento de los precios frente a las cantidades demandadas, ¿sí? Y los planes de la demanda es ya cuando enumeramos, ¿cierto? Cuando tenemos enumerados tanto las cantidades demandadas las cantidades demandadas a los diferentes precios, ¿cierto? Pero teniendo siempre en cuenta el ceteris paribus, que las demás variables se quedan constantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá? Si el precio es de 8, la demanda es de 2. Si el precio es de 8, la demanda es de 2. Si el precio baja a 5, la demanda es de 4. Si el precio baja a 3, la demanda es de 7. Y si el precio baja a 2 pesos, la demanda va a ser de 10. ¿Se está cumpliendo la ley? ¿Se está cumpliendo la ley de la demanda? Sí, claro. A mayor es el precio, ¿cierto? Menores van a ser las cantidades consumidas. Y a menor es el precio, mayores van a ser las cantidades consumidas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo muy claro. Bueno, muchas gracias. Listo. Resulta que en la demanda se dan unos cambios en las cantidades demandadas. ¿Qué cambios se dan? Son los movimientos que hay a lo largo de la curva, ¿sí? Estos se motivan por el precio. Entonces, ojo, en el punto A, en este punto, ¿qué vemos? Si la cantidad demandada disminuye cuando el precio aumenta, ¿qué quiere decir? Acá cuando el precio está en A, ¿cierto? Las cantidades demandadas son menores. Pero si el precio disminuye, ¿qué va a pasar con las cantidades demandadas? Van a aumentar y se van a ver reflejadas en este punto B. Esta letra D significa que esta es la curva de la demanda. Pero bueno, resulta que a veces hay cambios en las cantidades demandadas que están opuestas al cambio de la demanda. ¿Qué quiere decir? Yo les voy a explicar. Resulta que así los precios sigan constantes, ¿sí? La demanda se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuándo hay una disminución de la demanda? Entonces les voy a poner un ejemplo. Resulta que actualmente la venta de cigarrillos han disminuido mucho y los precios siguen iguales, ¿sí? ¿Y por qué han disminuido? Pues porque aparecieron los cigarrillos electrónicos. Al aparecer los cigarrillos electrónicos, ¿qué hacen las personas? Dejan de consumir el cigarrillo tradicional y aumenta la demanda de cigarrillos electrónicos, ¿sí? Entonces, esos son los desplazamientos que se dan por una variable diferente al precio. ¿Cuál es la variable? El cambio de tecnología, ¿sí? Entonces, muchas personas dirán, es que los cigarrillos electrónicos contaminan menos el medio ambiente, pero hacen más daño a la salud que un cigarrillo tradicional, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos hace que hayan cambios en oposición a la demanda cuando se desplaza la curva. ¿Cómo se grafica la curva de la demanda? Entonces, yo les voy a enseñar a graficar la curva de la demanda en Excel, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un precio por lápiz de 50 pesos y cuando está en 50 pesos se demandan 2 unidades de lápices, cuando el precio está en 40 se demandan 4 unidades de lápices, cuando el precio está en 30, 6 unidades de lápices, el precio en 10, 10 unidades de lápices, ¿sí? ¿Qué miramos nosotros acá? Que a mayor precio, menor van a ser las cantidades demandadas, ¿sí? Pero a menor sea el precio, mayores van a ser las cantidades demandadas. ¿Y cómo lo graficamos? Entonces vamos a abrir un archivo en Excel. Si ustedes tienen acceso a un computador, me gustaría mucho que pudieran hacerlo. Abrir un archivo en Excel. ¿Sí? Y vamos a hacer en este archivo en Excel, vamos entonces a traer la información de esta tabla. Vamos a colocar los valores.
y vamos a traer las cantidades demandadas. Cuando nosotros hacemos la tabla, lo primero que nos dice es insertar una gráfica de dispersión para poder que nos quede en Excel, que es lo que nos está pidiendo ahora a nosotros en este momento el taller. Entonces nosotros nos venimos acá a insertar. Acá tenemos todos los gráficos, estos donde están los punticos se llaman gráficos de dispersión y elegimos el gráfico de dispersión que tiene la línea recta para que nos muestre los puntos. Cuando tenemos esta gráfica, vamos a venirnos a esta misma, nos paramos en la tabla y le damos seleccionar datos, ¿sí? Entonces acá dice insertar gráficas de dispersión, agregar serie. Entonces acá le vamos a decir que vamos a agregar una serie y que esta serie se va a llamar demanda, ¿sí? Y que en X, como dice acá, vamos a traer las cantidades demandadas. Y que en Y vamos a traer los precios, ¿sí? Entonces, le vamos a decir aceptar y él nos va a graficar la demanda. Y acá, ¿qué nos está diciendo la demanda? Nos está mostrando la gráfica donde vemos que a mayor es el precio, menores son las cantidades demandadas, y a menor es el precio, mayores son las cantidades demandadas, y nos está mostrando la curva de la demanda y el plan de la curva de la demanda. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que lo repita? ¿Les gustaría volverlo a hacer en Excel? Igualmente se hace para la oferta, ¿sí? Si nosotros tenemos, les voy a colocar acá, si nosotros acá tuviéramos este es al revés, entonces el precio es 10, el precio es 8. ¿Cómo lo graficaríamos? Exactamente igual, nos vendríamos por insertar, le haríamos un gráfico de dispersión, le damos seleccionar los datos, le agregamos la serie, esta se llama oferta, en X serían las cantidades ofertadas, y Y serían los precios por lápiz. Y acá nos estaría graficando tanto la oferta como la demanda, donde podemos identificar que a mayor ser el precio, mayores son las cantidades ofrecidas, y a menor es el precio, menores son las cantidades ofrecidas. Entonces, que vemos que la demanda nos va a dar una línea recta de una pendiente, y la oferta nos va a dar una línea que siempre nos va a apuntar al infinito. Hasta que alguna pregunta, algún aporte, profe. No, señora. Por ahora está claro, profe, para mí, no sé, los compañeros. Profe Carlos Alberto. Mi profe, que la idea es que los estudiantes pregunten y no sé si le puedes unir de una vez El equilibrio. el equilibrio para que vean cómo. Sí, señor, claro que sí. Entonces, para hacer el equilibrio, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer acá. Acá traemos la cantidad ofertada. Y vamos a hacer el gráfico de dispersión. Le damos a seleccionar datos. Agregamos la primera serie, que es la demanda. Traemos los valores de X, que son las cantidades demandadas. Traemos los valores de Y, que son los precios. Le damos agregar. Oferta. Los valores de X son las cantidades ofertadas. Los valores de Y son los precios. Y le damos a aceptar. Y acá nos está dando que el punto de equilibrio es cuando el precio del lápiz es de 30 pesos. Entonces se van a ofertar las mismas
6 lápices y se van a demandar los mismos 6 lápices y acá encontramos el punto de equilibrio. Y acá lo señalamos. Y este sería nuestro punto de equilibrio. Y acá damos. ¿Listo? Ahí entonces tenemos el equilibrio del mercado. ¿Y qué encontramos nosotros acá? Vamos a darle acá. Agregar al elemento. Estas son las cantidades. Estos son los precios. Esta es la oferta. Esta es la demanda. Y este es el punto de equilibrio. Una pregunta, Listo. en estos Dime que gráficos, se pueden aplicar los determinantes que pueden modificarme ese punto de equilibrio. no, señor, ¿O en acá qué punto se solamente, Kelvin, no, acá solamente vamos a poner los precios, las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas. Para hallar el punto de equilibrio. Ok, y como yo, no sé, en términos económicos, yo como grafico, calculo esas determinantes que pueden modificarme esa predicción que hacen los economistas. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, bueno, el punto de equilibrio, por ejemplo, para Colombia, para la producción de un galón de gasolina es, no sé, 5 pesos. Pero este valor puede cambiar si, por ejemplo, suben los precios internacionales. Es decir, cómo en términos económicos, cómo se determinan estas variables. Esos puntos de equilibrio, bueno, eso tiene, lo que pasa es que nosotros estamos viendo solamente el punto de equilibrio partiendo de supuestos, ¿cierto? Que es lo que nosotros vemos en esta asignatura. Ya para hallar los costos internacionales o para hallar precios internacionales, ustedes deben haber avanzado un poquito más cuando ya estén viendo micro 1 y micro 2, ¿sí? Y macro. Porque acá en este momento, nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos partiendo de supuestos de que se van a demandar y se van a ofertar unas cantidades a unos precios estimados, ¿sí? Y eso es lo que pasa en el mercado. Lo que pasa es que acá estamos suponiendo que estos son los precios que hay y estas son las cantidades demandadas, ¿sí? Ya en un mercado real tenemos que partir de lo que nos dé el mercado, de los promedios de los precios. Bueno. Y esto al final del tema, bueno, qué pena, profe. Y estos al final son los que me dan, en términos generales, el PIB de un departamento o la nación, ¿verdad? No, porque esto que estamos viendo acá nosotros es microeconomía. El Producto Interno Bruto, que es la parte de macroeconomía, eso es un índice que calcula como tal los bienes y servicios que se consumen, que se producen en un periodo determinado en el territorio nacional, tanto por nacionales como extranjeros, ¿sí? Pero este ya no es individual, sino es la producción total. Señor Kelvis, cuando el señor Kelvis pregunta sobre los precios internacionales del petróleo,
ya es un tema macroeconómico de agregados. Aquí que estudiamos, como dice la profe Marlen, estudiamos el comportamiento del consumidor y estudiamos el comportamiento de una empresa en particular. Ya es un comportamiento individual, señor Kelvis Jair. Sí, señor. Sino que me pregunta obedece, profe, a lo siguiente. Bueno, como ustedes saben, o a los demás compañeros, yo soy del departamento del Chocó, pero también pues tengo ahí unas empresas que hacemos incidencia en varios estamentos de Colombia. Y entonces, en ese orden de ideas, quiero hacer una pregunta, como dicen por ahí, amplia y suficiente. Y es, hay ciertos municipios que tienen, según el DANE, unos indicadores económicos, en el caso, por ejemplo, del desempleo, que está el departamento, en el caso del departamento del Chocó, viene ocupando siempre en los últimos 6 años el primer puesto. Y una de las preguntas o una de los elementos que me motivó a estudiar esta carrera es poder determinar y ayudar a estos entes territoriales a través de estas empresas, las cuales una, pues yo la regento, poder ayudarles a decir, oiga, vea, señor administrador departamental o señor administrador municipal, para bajar este indicador, usted tiene que hacer, para bajar, por ejemplo, en el tema de desempleo, para bajar 1 punto o 2 puntos, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Entonces, no sé si vamos en el mismo, si en esta carrera se puede apostar por ese tipo de iniciativas o me equivoqué, como dicen por ahí, de rumbo. No, no te equivocaste porque mire que usted trabajó la tarea número 3, que trabajó el tema macroeconómico, el comportamiento de los agregados. En esta tarea 4 se trabaja el tema de la microeconomía, el comportamiento de los agentes económicos. ¿Qué es lo que más adelante vas a ver? Lo que decía la profe Marlen. En el caso de la macroeconomía, macro 2, macro 3, aparece el tema de la política económica, el tema de las decisiones de política económica para hacer análisis de esos temas que usted quiere verificar allá en su departamento, en los municipios, es esas decisiones económicas que tiene el Estado. Esa ya lo que ustedes vieron como política económica en la parte normativa, las decisiones de quién, del gobierno. ¿Para qué? Para normalizar esas variables macroeconómicas, señor Kelvis. Pero vamos bien, vamos por el camino. Ahora en la tarea número 5, ya usted hace un análisis de el tema macro, micro, y hace también contesta unas preguntas que hay que llevarlas a un contexto de política económica, señor Kelvis. Ok, muchas gracias. Listo. Adelante, profe Marlen. Muchas gracias, profe. Bueno, esta es la explicación que les tenía sobre la demanda, sobre la graficación de las curvas de la demanda, oferta y el equilibrio del mercado. Entonces, damos paso al siguiente profesor para explicar la oferta. Muchas gracias. Bien, profe Marlen, muchas gracias. El docente Carlos Ávila sigue con el tema de la oferta. Adelante, profe Carlos, bienvenido. Claro que sí, profe. Si pueden observar allí la presentación, profe, confírmenme a ver más el favor. Sí, señor. Sí, profe, confirmado. Listo, pues. Bien, jóvenes, entonces, pues, continuamos con el tema de la oferta. A ver, cuéntenme, a ver, ¿qué han escuchado ustedes o qué han leído, investigado sobre la oferta? Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, pues
cuando hablamos de la ley de oferta, nos referimos pues al comportamiento que tienen los productores. Decir que la cantidad de un bien aumenta cuando el precio sube y disminuye cuando el precio baja. Bien, gracias por su participación. Bien, antes de empezar con la ley de la oferta, estamos ubicados únicamente en el término absoluto que pueden observar ahí, oferta únicamente. Bien, y respecto a la cual, pues, vamos a decir lo siguiente, el aporte que acabó de hacer la compañera, pues, es válido, pero ya ese, pues, es un tema relacionado con la ley de la oferta. Inicialmente, de manera general, voy a empezar a abordar qué es la oferta. Jóvenes, cuando ustedes escuchan oferta, estoy seguro que muchos la relacionan con promociones, ¿sí o no? Estoy seguro que a muchos Sí, se le profe. va a profe, esto es promoción. Bien, tiene parte, tiene parte. Entonces, ¿qué les voy a decir yo sobre la oferta? Les voy a decir lo siguiente, que la oferta no es más que la cantidad de un bien o servicio. Ojo, cuando hablamos de oferta, ¿desde qué punto de vista estamos hablando? ¿Desde el punto de vista del consumidor o desde el punto de vista del productor? A ver. Del productor. Del productor. Así Productor, es. profe. Ahorita el tema de la demanda que explicó la profe Marle fue desde el punto de vista del consumidor. Todas las decisiones que se tomaban era pensando como consumidor. Ahora acá, en el punto de vista de la oferta, jóvenes, vamos a cambiar el chip. Ya las decisiones que tomemos no van a ser pensando como consumidor, sino como productor o empresa, ¿ok? Listo. Entonces, de la oferta podemos empezar diciendo lo siguiente, que es la cantidad de un bien o servicio que los productores, ojo, quieren y pueden producir y vender a un precio determinado en el mercado. Por lo tanto, les formulo la siguiente pregunta. Si la oferta es la cantidad de un bien o servicio que los productores quieren y pueden producir y ofrecer en el mercado a un precio determinado, las empresas pueden producir de manera ilimitada todos los productos que quieran. ¿Quién me responde? A ver. No. Yo creería que no, porque también tienen que tener en cuenta pues al consumidor Ok. y la demanda. ¿Ustedes se acuerdan de un tema que vieron en la unidad anterior relacionado con los factores productivos? ¿Sí lo recuerdan? ¿Quién me recuerda de cuáles son los factores productivos? A ver, hagan memoria un poquito. ¿Recuerdan? Tierra, trabajo y capital. ¿Sí o no? Así es. Entonces, jóvenes, la producción por parte de las empresas tiene una limitante. Y la limitante está relacionado con estos factores productivos. Porque para yo como empresa producir, necesito ¿de qué? De unos factores productivos. ¿Y qué vienen siendo los factores productivos? Todo aquello que me permita o me facilita a mí fabricar mi producto, como el trabajo, la mano de obra, la materia prima, la maquinaria, equipos y herramientas. Entonces la producción, en otras palabras, va a depender de mis factores productivos. ¿Ok? Por eso la respuesta a la pregunta es válida como ustedes dijeron. La empresa no puede producir de manera ilimitada. ¿La producción de qué va a depender? Del número de maquinaria que tenga, del número de trabajadores que tenga, del número de materia prima o la cantidad de materia prima que tenga y de la eficiencia, cómo la utilices. Todos esos factores en el proceso productivo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Continuando. Ahora sí, pueden observar que tenemos el tema de la ley de la oferta. Jóvenes, la ley de la oferta tiene algo, que la ley de la oferta establece que existe una relación directa o, en otras palabras, positiva entre ¿quiénes? Entre el precio de un producto y su cantidad ofertada. Ojo, la relación tiende a ser directa o positiva entre el precio de un producto y su cantidad ofertada. Para ello, les voy a hacer la siguiente pregunta. Me voy a devolver un poquito al tema anterior del consumidor. A ustedes como consumidores jóvenes,
¿cómo les conviene comprar el producto? ¿Caro o barato? Barato. Barato. ¿Sí o no? Por Barato. lógica. Por lógica. ¿Cómo es la relación allá entre precio y cantidad demandada en ese caso? Inversa o negativa, ¿sí o no? Porque si el precio sube, yo como consumidor compro menos de ese producto. Así de sencillo. Y si el precio baja, ¿recuerdan que ahorita te dije algo respecto a las promociones? El precio baja, el producto está más barato, promociones de ese producto. Compro una mayor cantidad de dicho producto. Hasta ahí está claro. Ahora retomemos nuevamente al tema de la oferta. Acá la relación, a diferencia del tema de la demanda, que es inversa o negativa, acá es directa o positiva. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. A ustedes como empresa, ¿cómo les interesa o les conviene vender su producto? ¿Caro o barato? Barato. Empresa, caro. Caro, caro. Un precio La competitivo. que dijo barato, gracias por su participación. Bien, aquí hay que cambiar el chip. Cambiamos el chip. Ya estamos pensando como productor, no como consumidor. Entonces, a nosotros como empresa nos conviene vender nuestro producto entre más caro, mejor para nosotros como empresa, claro que sí. Entre más caro esté el precio del producto que nosotros vendemos en el mercado, mejor para nosotros, porque obviamente, si vendemos a un mayor precio, podemos incrementar nuestro margen de ganancias. Sí. Y como empresa lo tengo más barato y vendo más, ¿no me da mejor? Repítame la pregunta más, el favor. Si como empresa el producto es más barato, pero vendo más, ¿no es mejor? Eso que usted dice también es válido, pero ya eso lo podemos analizar también. La idea inicial de usted, ¿cuál es? Vender lo más caro que usted pueda su producto. Si la demanda tiene lugar, es decir, aunque usted siga subiendo el precio de su producto, hay gran demanda de su producto, lo está vendiendo, ¿usted por qué lo va a bajar? No tendría lógica, ¿sí o no? Pero si usted ve que el precio de su producto sube y la demanda de su producto cae, hay un rechazo de los consumidores, entonces ahí sí puede tener lugar lo que usted dice. En vez de seguir subiendo el precio, hay que empezar a bajar el precio para empezar a reactivar nuevamente la demanda de su producto, que es decir, que los consumidores nuevamente empiecen a comprar en gran cantidad, obviamente, entre más barato, pues los consumidores así como a ellos les gusta, pero a usted no le conviene vender barato, pero obligadamente lo hace para vender su producto, pero su lógica es vender lo más caro que usted pueda. ¿Sí está claro esa partecita ahí? Mi profe, lo que creo que el profesor, el joven Juan David, ¿Sí? yo pienso que él está hablando de esas economías de escala que tiene que ver con los costos de producción. Entonces no sé si es por ahí la pregunta de Juan David. A ver, Juan, respóndeme a ver si te di respuesta a tu pregunta, porque Juan me hizo referencia a que si bajaba el precio, vendían una mayor cantidad de su producto. Esa fue la pregunta que me hizo el joven Juan. Sí me respondió, muchas gracias. Sí. Ok. Entonces, lo que hacía referencia el profesor Carlos respecto a la economía de escala está relacionado. ¿Por qué? Cuando una empresa produce economías de escala, ¿qué quiere decir ello? Que tiende a producir en gran cantidad su producto para disminuir los costos de producción del mismo. Y al disminuir los costos de producción del mismo, se puede dar el lujo de venderlo más barato, ¿sí o no? Ese es otro análisis que también se puede sacar de allí. ¿Vamos? Listo, pues. Entonces, jóvenes. Profe, por ahí había una pregunta Sí, señor. de un estudiante que ¿por qué la China vende tan barato? ¿Qué le podemos decir? ¿Por qué la China vende tan barato? Ok. Pueden haber varios factores que influyen en ello. Uno puede ser de que las empresas de ese país estén incursionando en nuevos mercados con su producto y obviamente para abrirse camino, reducen o minimizan su margen de ganancias, vendiendo lo más barato posible para ser competitivos en precio frente a la competencia. Esa puede ser una de las opciones para incursionar en ese mercado.
Otra de las opciones, que de pronto que vendan barato, ya eso hay que analizar varios factores, podría ser que el producto que ellos comercializan sean de una calidad inferior a lo que comercializa la competencia. Y al ser de una calidad inferior, quiere decir que destinan menos recursos en su producción y pueden dar el lujo de venderlo también más barato. Otra situación, joven, que puede presentarse también es la siguiente. Ustedes saben que los gobiernos también tienden a subsidiar a las empresas, ¿sí o no? La producción para incentivar el crecimiento económico y demás. Entonces puede darse el caso de que el gobierno subsidie a esas empresas y le ayude a asumir ciertos costos que asume el gobierno más no la empresa, y por eso ellos no lo incursionan en su margen y se dan el lujo también de venderlos más barato. Entonces, pues sí, la joven que me escribió la pregunta, pues sí quedó, le di Sí, respuesta, ¿me hace el favor? sí, profe, por aquí Diego dice que por el factor de producción, tecnología, pues así sale más barato. También puede Y influir, Sara claro que dice sí. también, y Sara dice que también podría ser por la sobreexplotación laboral que se presenta en estos países. También. Perfecto, muy bien. Entonces, miren cómo yo les puse 3 situaciones y ustedes me pusieron 2 más. Y pueden haber muchas más todavía. Otra, las condiciones o peligro a lo que se encuentre expuesto el trabajador, que la empresa no cubre esa seguridad social y se ahorra ese dinero también, pero en detrimento del trabajador, pero en beneficio de su margen de ganancia en la fabricación de su producto. O sea, hay muchas variables que pueden influir, ¿ok? Bueno, listo, pues. Seguimos entonces. Estábamos allí. Si observan la imagen, jóvenes, que están allí, el cuadrito y la gráfica. Sí, señor. Listo. Sí, Ese señor. cuadrito, muchas gracias. Ese cuadrito que está allí. profe. Sí, señor. Qué pena, profe. Cuando usted habló en el ejemplo del subsidio del gobierno, Sí. quiero ubicarme un poco en el ejercicio de el precio que se paga, que pagamos todos en el tema de energía. Ok. Hay un rubro, hay un componente en el recibo. En la factura, En la factura, exactamente, que está sí, subsidiado. Por ejemplo, usted le llega la está factura, digamos, el consumo da un total de, vamos a poner un recibo cualquiera, del gas. El consumo de usted le dio 70,000 pesos. Pero de esos 70,000, usted solamente debe pagar a la empresa que le presta el servicio 30,000. El otro porcentaje como tal es subsidiado. ¿Sí? Perfecto. Listo, pues. No, profe, y también para Sí, señor. responderle a Kelvis, es que cuando el profesor también decía de los subsidios, por lo menos en Estados Unidos, la producción agrícola es subsidiada. Entonces, ese alimento que es subsidiado, casi todos esos productos en granos, los granos, eh, los, es para la industria esta de industria cárnica, donde utilizan todo este concentrado, y por eso también Estados Unidos es potencia mundial en el tema de exportación de carnes y no somos competitivos porque ellos subsidian toda esa cadena. Así Listo, es, profe. profe. Y creo que también el IVA influye, ¿no? Los impuestos. Sí, señor. Sí, claro que sí. Entre, pues, más impuestos, pues le toca pagar a los consumidores al momento de comprar el producto, pues se le va a hacer más difícil. Entre menos impuestos tengan que pagar, pues mucho más fácil. Así mismo ocurre con las empresas. Entre más prebendas tengan en cuanto a la parte impositiva, pues se le va a facilitar, y ese dinero que van a evitar pagar bien impuestos lo van a reinvertir en el negocio para que crezca y demás, y obviamente eso pues los beneficia también. Listo, jóvenes, seguimos. Ubíquense en el cuadrito. Por lo general, ese cuadrito acá en economía se le llama tabla. En este caso, como estamos en el tema de la oferta, llamamos tabla de oferta. ¿Qué se relaciona allí? Miren que hay 2 columnas. Una donde está el precio y la otra donde está la cantidad.
Pero ojo, no es la cantidad demandada del producto por parte del consumidor, sino la cantidad ofrecida de ese producto por parte del productor. Recuerden que estamos desde el punto de vista del productor en el tema de la oferta. Bien, les voy a contar, pues no soy tan bueno para contar historias, jóvenes, les voy a contar la siguiente historia. A ver, la idea es que capten la moraleja, la enseñanza que transmite esta historia. Y para tratar de explicarle este tema de una manera más didáctica. Entonces, la historia dice así. Esto eran tres niños que querían ser emprendedores, querían ser empresarios, ¿ok? Y su abuelo, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Listo. Vamos a la historia. Sí, señor, Estos eran tres tutor. niños que querían ser emprendedores, querían ser empresarios. Y su abuelo quiso motivarlo a que lo hiciera. ¿Listo? Entonces, el abuelo, ¿qué hizo? A cada uno de ellos, jóvenes, le regaló un arbolito de mango. ¿Ok? Una plantica. Listo. El primero de ellos dijo, listo, voy a cultivar esta plantica de mango y cuando ya dé frutos, voy a ser un comerciante, voy a comercializar mangos. Ese va a ser el producto que yo voy a vender en el mercado y ese producto tiene buen precio. O sea que me voy a ganar una buena platica allí. El otro, mire la mentalidad de cada quien al momento de emprender. Ojo. El otro, recuerden que eran tres niños. El segundo niño dijo, no se le ocurrió vender mangos. Dijo, a lo que ya ese árbol esté grande y grueso, lo voy a talar, voy a montar una carpintería y voy a hacer muebles con la madera obtenida de ese palo de mango. Listo. Y también está a buen precio el producto en el mercado. El tercer niño, diferente a los demás en la forma de emprender, dijo lo siguiente. Una vez ese árbol esté grande, pues la verdad que comercializar mango creo que no es muy buen negocio. Porque la temporada de mango, supongamos una vez al año. O sea que apenas voy a aprovechar los frutos 2 meses al año. ¿Y los demás meses qué? ¿Paro la actividad económica? No, no me sirve. La actividad de la carpintería, de hacer muebles a partir de la madera de ese árbol, tampoco me suena. Porque una vez está del mango y utilice la madera para hacer los primeros muebles o la comercialización en pie, y después quedo sin materia prima. Se me acaba y después, ¿cómo hago? Entonces, conseguir por el otro lado es más difícil. Listo. Al final, esas fueron las decisiones que tomaron. Entonces, el tercero, que ya había analizado esas dos situaciones, dijo, yo voy a hacer algo diferente a los demás. Ni voy a comercializar madera, ni muebles con esa madera, ni mangos. Yo lo que voy a comercializar son las hojas del mango. Y como el mango constantemente está dando hojas, así le tumbe unas hojas y ya mañana empieza a brotar más, ese negocio para mí va a ser mucho más rentable porque voy a tener mi insumo para trabajar durante todo el año y sacarle provecho. Pasaron varios años, jóvenes, llegó el momento de que cada quien iba a materializar su actividad económica que había pensado cuando es su emprendimiento. Y vino el joven que pensó comercializar la actividad económica de la madera. Listo, quedó rápidamente sin el insumo, la materia prima. El otro apenas se le acabó la cosecha, quedó sin mangos. Y el que había pensado comercializar las hojas de mango, salió a vender sus hojas de mango. ¿Qué creen ustedes que le pasó en el mercado al momento de salir a vender sus hojas de mango? A ver, ¿quién me dice? Yo no las vendió. No las vendió. Demanda. Nadie ¿Sí? las compró. Ok. Mi pregunta ahora es, ¿el precio de esas hojas de mango en el producto en el mercado de cuánto era? A ver. ¿El precio de esas hojas de mango en el mercado de cuánto era? De cero.
Así es, jóvenes, muy bien. De 0 pesos, ¿por qué? Porque nadie le interesaba ese producto llamado hojas de mango. Nadie las quería ni regaladas. Imagínense, si no las quería ni regaladas, mucho menos iba a estar dispuesto a pagar un solo peso por ello. Listo. Pero mire la capacidad de este joven, no se desmotivó. Y él dijo, yo sé que este es un buen producto. Lo que tengo es que cambiar o generarle valor agregado a este producto. Entonces, ¿qué hizo? Estudió a ver qué contenían esas hojas de mango que le pudiese ser útil a los consumidores para que se la comprasen. Y descubrió que tenía ciertos ingredientes que le ayudaban a calmar el dolor a las personas, pero así como tal no servían, tenía que procesarla. Entonces, ¿qué hizo? Cogió, machucó, como dicen por ahí popularmente, la procesó las hojas de mango, hizo unos envueltos, hizo su oferta con los beneficios y demás que le podía brindar al consumidor y comenzó a ofrecer su producto, pero ya procesado, ya no la hoja como tal, sino el envuelto con tubo a partir de esas hojas de mango. Mire que le generó valor agregado. Y comenzó, mire, cómpreme mi producto que le sirve para el dolor de las piernas, por poner un ejemplo, de los brazos. Aquí están los beneficios que ofrece. Inicialmente, obviamente, como estaba incursionando en el mercado, empezó a tener rechazo. El producto no es conocido. Entonces dijo, listo, ni aún así me quieren recibir o comprar el producto. Voy a cambiar la estrategia ahora de marketing. Prueba gratis. Y entonces, listo, no cuesta nada. Tome, ya sabía que el producto no tenía precio porque nadie lo quería. Comenzó a dar muestras gratis. Tome, si algún día lo necesita, lo utiliza. Así fue, regaló muchas muestras gratis. Entre ellos le regaló a una señora, la cual que muy amablemente la recibió y se la llevó. Ya por decencia se la recibió. La señora en determinado momento sufría de dolor en las piernas y estaba cansada de tanto ir a los médicos tradicionales que conocemos. Y nada de lo que le mandaban le servía. Y vino, un día se acordó del producto, del procesado de las hojas de mango que le compró al joven. Fue y lo buscó. No tenía más nada que perder, ya cansada de tener tantas cosas, pues vamos a utilizar esto a ver si sirve. Y lo utilizó y le funcionó. Y esa le dio la razón a la vecina y la vecina al vecino y así sucesivamente comenzó a despegar la venta del producto. ¿Dónde lo venden? Aquí dice que está en tal parte ubicado. Y ya comenzaron los consumidores a darse cuenta que el producto sí servía para algo. Y comenzaron a ir al negocio del joven a comprarle el producto. Mire que usted está regalando acá. No, regalé unos cuantos. Ya eso no es gratis, eso cuesta. Ya muchos estaban dispuestos a pagar por el producto. Por lo tanto, ya él empezó a colocarle un precio a su producto. Obviamente, como apenas estaba empezando, el precio fue muy barato. Incluso, prácticamente el margen de ganancias era mínimo, pero recuperaba ya la plata invertida en la fabricación del producto. Y cada vez más y más consumidores le interesaba ir a comprar el producto porque funcionaba. ¿Qué creen ustedes que hizo el vendedor al darse cuenta que cada vez el producto tenía más demanda? ¿Quién me dice? Aumentó el precio. Exactamente. Entonces miren en la gráfica, en la tablita, comenzó a subir el precio. Y aún así, los consumidores seguían comprando el producto y él incrementando la producción. ¿Subir el precio lo motiva o lo desmotiva? A ver. Lo motiva. Así es. Entonces, ¿lo motiva a qué? A querer producir una mayor cantidad de ese producto y vender más. Entonces, miren que el precio cada vez era más alto y él cada vez producía y quería vender más de su producto. Pero aquí hay una limitante también. Llega un momento en que ya, como ahorita me hizo la pregunta el compañero, uno de los estudiantes, llega un momento en que ya no puede subir más el precio, porque ya en vez de, si sigue subiendo el precio, la demanda en vez de seguir subiendo va a comenzar a disminuir, ¿sí o no? Entonces al final tiene que establecer un precio aceptable o óptimo para el consumidor que se le llama precio de equilibrio. Ahorita al final vemos dónde se da el punto de equilibrio. Listo. ¿Sí me captaron más o menos la idea, jóvenes? Sí, señor. A ver. Listo, pues. Señor. Bien. Profe, Eso ahí que está ahí.
Ahí el Sí, señor. emprendedor lo que hizo fue investigar a los alquimistas y encontraron que el mango ayuda a la inflamación y al hígado. Ok, profe. Bien, entonces, jóvenes, lo que está en la tablita es lo mismo que está en la gráfica. ¿Quién me recuerda cómo es la relación que tiene lugar entre precio y cantidad ofertada acá en la ley de la oferta? Recuerden que la relación como es directa o positiva. Así es. Si el precio sube, eso nos motiva como productores a querer producir y ofrecer una mayor cantidad de productos. Si ocurre lo contrario, si el precio disminuye, a nosotros como productores como tal, pues eso nos desmotiva, porque obviamente afecta nuestro margen de ganancias. Entonces, eso mismo es lo que está representado acá en la gráfica. Miren la curvita que está ahí de color azul, la línea, esa es la famosa curva de oferta. Y miren que a medida que el precio va aumentando, a un precio de 0, ¿cuántas unidades estaba dispuesto a ofrecer el productor? Inicialmente 0, ninguna, ¿sí o no? A un precio de 0.50, ¿cuántas unidades? 0. Obviamente no tenía precio en el mercado todavía. Ah, pero a un precio de 1. Cuando qué ya... pena. Sí, señor. Lo que pasa es que ahí tengo, no sé, tengo a precio 0. Si yo tengo un precio, como mínimo no tendría que tener una cantidad. Mínimo tendría que tener una 0.50, cantidad. perdón. A un precio, es a, que cero, usted... a precio 0.50. No, a precio 0.50 no tendría que tener al menos una cantidad X. Bien, lo que estamos hablando cuando yo digo precio, listo, 0.50. Aquí está, cantidad ofertada, en este caso 0. Es decir, a ese precio de 0, ¿a usted como empresa le conviene vender el producto regalado? Respóndame a ver, ¿a usted le conviene vender el producto a un precio de 0.50? Es que ahí tengo, A no sé, ver. o sea, Listo, no le explico comprendo. mejor, listo. Le voy a explicar mejor. Listo. Vamos a aplicarle la siguiente forma. Vamos a suponer que a usted le costó fabricar el producto, le costó 0,80 pesos. 0,80 pesos. Mínimo, ¿a cómo lo debe vender? O sea, mínimo mejor 0.80, mínimo 0.80. Sí, para recuperar el dinero invertido, ¿sí o no? Claro que sí. Pero no ganaría nada. Y si lo vendo a 0.50, está ganando algo, está obteniendo 0.50 pesos, pero está vendiendo a pérdida. ¿Le conviene vender a pérdida? No. No. Es que a eso que me refiero, profe. A eso es que me Exactamente. refiero. Entonces, estamos mencionando que como tal yo tengo que tener al menos un producto producido a una cantidad X. Entonces, no sé si... Bien, es que usted como tal... Para mí no entiendo el concepto, profe, qué pena. Tranquilo, no se preocupe. Usted como tal, usted puede tener los productos allí obtenidos, fabricados, pero el asunto es el siguiente. Su producto en el mercado no tiene precios. Digamos, partamos por la parte inicial, el precio es 0. Usted lo puede tener allí, pero a un precio de 0 pesos, usted lo va a regalar. ¿Va a fabricar para regalarlo? No, ¿verdad? No le conviene como empresa, cómpremelo. Listo, vamos subiendo en la escala. Ya el precio no es de 50, que no recupera ni lo invertido. Ahora el precio es de 0,50. Ah, pero usted saca cuenta, como le dijo ahorita. Pero a mí me costó producirlo 0,80. Mínimo lo tengo que vender en 0,80. Tampoco me conviene venderlo en 0,50 porque estoy vendiendo a pérdida. Como si me cuesta producirlo 0,80, lo voy a vender a 0,50. No me conviene. Estoy perdiendo 30 pesos. Ah, ok. Pero a un peso recupera los 0,80 invertidos y ya va ganando ¿cuánto? 0,20 pesos, ¿sí o no? Entonces, usted Correcto. allí sí, listo. A eso, ¿cuántas unidades está dispuesto allí a vender? Aunque gane mínimo, una unidad, por poner un ejemplo. El precio va subiendo de 1 a 1.50. Usted dice, no, ahora el margen de ganancia es mucho mayor. Voy a ofrecer ahora 2 unidades. El precio pasa de 1.50 a 2. Usted dice, no, voy a producir más todavía.
produce 3. Y a medida que el precio va subiendo, usted va incrementando la producción. Vamos a devolvernos ahora. Vamos a suponer que el precio en vez de subir baja. Vamos a suponer, para el caballero que me hizo la pregunta, vamos a suponer que el precio, ubíquense donde dice 2 pesos, ¿ya se ubicó? Donde dice 2 pesos. Claro que sí. A ese precio de 2 pesos, ¿cuántas unidades está dispuesto a ofrecer el productor? Ahí son 3. 3, listo. Si el precio disminuye, ¿qué quiere decir? Que el producto como tal no se está vendiendo. Y una de las estrategias que manejan las empresas es reducir los precios para dinamizar la demanda, ¿sí o no? Porque no tiene lógica seguir incrementando la producción si el producto no se está vendiendo, porque a usted le va a quedar una gran cantidad de producto en inventario o en stock sin vender, y ese capital muerto que tiene allí. ¿Sí me di a entender? Por supuesto, muchas gracias. Listo, caballero. Profe, ahí Bien. también hay señor. que explicarle al profesor, al señor Kelvis, que hay que hacer un análisis de costos, el sistema de costeo, el costeo absorbente, el costeo directo. Cuando hablamos de costo total, ahí van los costos fijos más los costos variables. Es a partir de ahí, Exactamente. usted como productor que ofrece este tipo de productos, tiene que hacer un análisis de costos y después comenzar a analizar el margen de utilidad. Ya sabe que el ingreso total es, y la utilidad es igual al ingreso total menos los costos totales, señor Kelvis. Eso lo puede leer en el libro que está en el material de apoyo, capítulo 2, lo que todo gerente necesita saber acerca de la microeconomía, señor Kelvis. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Listo, gracias Qué a pena. Kelvin por su participación. Sí, señor. Una preguntita, Sabrá, ¿no? Ahí en la gráfica dice que de 0 a 0,50 no lo puede vender, ¿no? A 1 No, de vende poderlo 1. vender, Sí, puede sí, hacerlo, pero es pero a no le pérdida. conviene, Ajá, no le claro. conviene hacerlo porque está vendiendo a pérdidas. Pero si dice que a 2 vende a 1,50 y 3 a 2,20, o sea, no sería, o sea, pues, lógicamente 2 no sería 2, 3 a 3, o ¿cómo va la ganancia ahí en esa parte? Bien. ¿Me repite más el favor? Me dice, por ejemplo, te Claro, ubicaste o sea, en es que 2. verano, ¿A 2? no, pero eso verano, cada vez que va subiendo una unidad, va subiendo 0,50. No, ¿Sí ven? estos simplemente datos son colocados hipotéticamente. No tiene que seguir la tendencia 0,50 subiendo. No, pues esto puede variar, o sea, pueden ser valores diferentes. Puede subir. Acá ustedes saben que esto está expresado en valores pequeños para no colocar esa gran cantidad de números. Usted acá puede subirlo, por ejemplo, de 0,50, de 1,50 a 1,60, a 1,65, a 1,72. O sea, estos son datos hipotéticos como tal para explicar la situación, pero no tiene que seguir la tendencia de va 0,50, 0,50, 0,50 y acaba 1, 2, 3, 4, 5. No, eso simplemente para explicarlo, ya los valores pueden cambiar. ¿Sí me doy a entender? Ah, listo. Bueno, Gracias. perfecto. Listo, pues. Entonces, pues ya saben que la curva de oferta es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y su cantidad ofertada. Listo. Ubíquense acá, jóvenes. Miren que esta es la gráfica. Ahí tenemos el eje de los precios y tenemos el eje de las cantidades. Ojo, pero estas cantidades son cantidades ofertadas. Verticalmente, simbolizado con la letra P, está el eje de los precios y horizontalmente, en la parte inferior, simbolizado con la letra Q, está el eje de las cantidades ofertadas. Miren lo que ocurre. Ubíquense en el precio A y la cantidad ofertada A. Partamos de allí. ¿Qué observamos? Partimos de una situación inicial y posteriormente, ¿qué pasa después con el precio A? Miren, el siguiente precio, precio B. ¿Ese precio B es mayor o menor al precio A? ¿Quién me dice? Mayor. Mayor. Ok, y de acuerdo a la teoría, si el precio sube al productor, ¿le conviene o no le conviene? Sí, producir más. Así es, se motiva a querer producir y vender una mayor cantidad porque ahora el precio que de su producto en el mercado está mejor y puede incrementar su margen de ganancia. Y si pasa lo contrario, si el precio disminuye, es porque por lo general el producto no se está vendiendo y el productor tiene que sí o sí disminuir el precio aunque no quiera hacerlo. Aún en contra de su voluntad, si quiere vender,
tiene que disminuirlo. Porque si el producto no se está vendiendo, obviamente se le está quedando gran cantidad de productos almacenados en stock y eso no es bueno porque es capital muerto. Entonces, ¿qué le toca hacer? Disminuir la producción también para evitar que eso ocurra o tenga lugar. ¿Ok? Bien. Hemos analizado, jóvenes, el precio y la cantidad ofertada del producto. Únicamente precio y cantidad ofertada. Pero hay otros factores que inciden en que las empresas se motiven a querer producir también. No solamente es el precio. El precio fue el primero que analizamos ya muy detalladamente, pero hay otros. ¿Cuáles otros tenemos allí? El precio de los factores productivos. Entre estos factores productivos, recuerden, la mano de obra es un factor productivo. Entonces, aquí, y es algo que ocurre en la realidad, ¿cómo les conviene pagar a las empresas a los trabajadores jóvenes? ¿Más caro o más barato? Barato. Más barato. Entre más barato, pues se ahorran una gran cantidad de dinero, pero hay algo también que tiene lugar, que hay muchos trabajos especializados donde los trabajadores invierten en su formación y demás, y por lógica, sí o sí, la empresa tiene que pagarle un mayor salario a esos trabajadores. Pero por lo general, un trabajador raso como tal, por lo general, y en la mayoría de empresas, ¿cuánto le paga? ¿Quién me dice? Mínimo. Salario mínimo legal vigente. Así es, jóvenes. Bien. Otro factor, precio de las materias primas. ¿Cómo les conviene comprar las materias primas a las empresas para fabricar su producto? Más barato para ellos, mejor, ¿sí o no? Por eso, ustedes se dan cuenta que muchas empresas tienden a comprar las materias primas que necesitan para fabricar su producto en grandes cantidades, porque entre mayor volumen, obviamente el proveedor le tiende a vender más cómodo. Y eso pues se ve reflejado al final en lo que le cuesta fabricar su producto. Un producto al momento de fabricarlo más barato. También tenemos otro aspecto que es la tecnología existente, jóvenes. La tecnología es un factor importante hoy en día en las empresas para incrementar su productividad. Voy a tratar de explicarle lo siguiente. Vamos a suponer que usted en su empresa fabrica determinado producto, X producto, cualquiera. Tiene una máquina para procesar su producto y esa máquina en una hora le permite procesar 10 unidades del producto. Ojo, tiene una máquina que en una hora le permite procesar 10 unidades del producto. Esa máquina le cuesta en el mercado $1.000.000, para poner el ejemplo. Listo, ojo. Pero hay otra máquina que es de una tecnología más avanzada, por lo tanto es más eficiente que la anterior. Pero es más cara. Pero la nueva máquina de mayor tecnología le permite fabricar en una hora no 10 unidades como la anterior que cuesta $1.000.000. Le permite la nueva máquina fabricar 30 unidades en una hora, es decir, el triple. Pero no cuesta $1.000.000. Obviamente, de mayor tecnología, mayor vanguardia, es más cara. Cuesta $2.000.000. Saquemos un cálculo rapidito acá, jóvenes, de costo-beneficio. ¿Qué le convendría a usted? ¿Comprar la máquina de $1.000.000 o de $2.000.000? La de 2. La de 2. En este caso, sí, sería factible comprar la de $2.000.000. ¿Por qué? ¿Qué pasa si compra 2 máquinas de $1.000.000? ¿Cuántas unidades procesa en una hora la máquina de $1.000.000? 10, ¿sí o no? 10. Si compra una segunda máquina de $1.000.000, al final obtenía una producción en una hora de ¿cuántas unidades? De 20. De 20. Listo. Lleva $2.000.000 invertidos en 2 máquinas obsoletas o de una tecnología inferior. Pero si invierte esos mismos $2.000.000 en una sola de mayor tecnología, no va a producir 20 unidades, sino 30 unidades. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Producimos lo mismo que compramos las 2 anteriores y aún tenemos una mayor productividad o eficiencia de 10 unidades más. ¿Ok? Cosa contraria fuese si pasara lo siguiente. Tengo una máquina que me cuesta $1.000.000. Te planteo el ejemplo. Tengo una máquina que me cuesta $1.000.000 y
proceso 10 unidades por hora. Ah, pero hay una nueva, de mejor tecnología todavía, pero cuesta 2 millones de pesos también. Pero esta nueva me permite procesar en una hora 15 unidades de mi producto. Ojo, la de menor tecnología me cuesta 1 millón y me cuesta procesa, 10 unidades de producto en una hora. La de más tecnología cuesta 2 millones y me permite procesar en una hora 15 unidades del producto. ¿Cuál me conviene comprar más o mejor? La de 1 millón. Entonces, compro 2 de 1 millón y esas 2 de 1 millón en una hora, ¿cuánto me permite procesar? Unidades de mi producto. 20. Y si compro una de mejor tecnología, ojo, pero si vemos el análisis costo-beneficio, me cuesta los mismos 2 millones que las dos anteriores, pero solamente me permite procesar 15 unidades. Un análisis, jóvenes, de costo-beneficio rapidito que acabamos de hacer. ¿Sí captaron la idea? Entonces, esos son los análisis que debemos hacer. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, señor. Bien. Y pues también los productores tienen en cuenta pues las expectativas políticas, es decir, gobiernos que les faciliten la infraestructura y demás, incentivos tributarios y demás para producir. También tenemos las expectativas sociales de la sociedad, que haya una gran demanda de productos por parte de los consumidores. Tenemos la parte expectativas económicas de la rentabilidad del negocio y demás, etcétera. Bien. Tenemos entonces la curva de oferta, ya se la mostramos ahorita, y estos determinantes diferentes al precio que acabamos de explicar nos permiten que esta curva se desplace, jóvenes. Por lo tanto, si se incrementa otro determinante, por ejemplo, vamos a suponer hacia la derecha, ¿qué quiere decir? Que la empresa incrementa su producción y hacia la izquierda la disminuye. Para que la empresa incremente su producción, ¿qué debe pasar con la materia prima? ¿Comprarla más cara o más barata? Comprarla más barata. Así es, perfecto. Muy bien. Y viceversa, ¿qué ocurre si se le encarece la materia prima que utiliza para fabricar su producto? Ahora le va a ser más costoso producirlo, fabricarlo, o puede que no cueste con todos los recursos para comprar esa gran cantidad de materia prima que necesita, y entonces le tocó comprar una menor cantidad de materia prima porque no le alcanzan los recursos, porque ahora es más cara. Y si compra una menor cantidad de materia prima, ¿va a producir más o menos? Menos. Así es, de una manera muy sencilla. Finalmente, jóvenes, llegamos al punto de equilibrio, que es donde se cruzan ambas curvas. Algo le explicó la profe Marlene ahorita en el tema de la demanda. Miren, en el eje vertical de los precios y tenemos el eje horizontal de las cantidades ofertadas. ¿Qué curva es esa? ¿Quién me recuerda? ¿La demanda? La de la demanda. ¿Y esa? La de la oferta. Así es. ¿Y dónde se da el equilibrio? A ver. En la mitad, en el cruce de esas dos, cuando se cruzan. En la interacción donde se cruzan ambas curvas. Entonces, miren que a un precio de 3 pesos, poner el ejemplo, ¿cuántas unidades están dispuestos a ofrecer los productores de ese producto? 15 unidades. 15. ¿Y cuántas unidades están dispuestos a demandar los consumidores? 15. Las mismas 15, o sea que a este precio de equilibrio, como tal, tanto el vendedor como el comprador se sienten satisfechos. Uno vendiendo determinada cantidad de producto a ese precio y el otro comprando la misma determinada cantidad de producto a ese mismo precio. Pero este es el punto de equilibrio, pero de ahí puede variar, ¿ok? Yo les pregunto ahora, les voy a hacer 2 preguntas para movernos un poquito de ahí del punto de equilibrio. Soy el productor. Ojo, soy el productor. Fabrico 100 unidades de mi producto. Pero los consumidores al precio que le establecí, ojo, que es un precio diferente al de equilibrio. Fabrico 100 unidades de mi producto, pero
los consumidores solamente a ese precio que yo le establecí a mi producto están dispuestos a comprarme 70 unidades. Ojo, ¿hay exceso de oferta o exceso de demanda? Exceso de oferta. Exceso de oferta. ¿De cuántas unidades? 30. Así es. Fabriqué 100, solamente los consumidores están dispuestos a comprarme 70. Produje más de lo que necesitaba el mercado. Ahora lo contrario. Produje las mismas 100 unidades de mi producto, pero los consumidores están dispuestos a comprar no 100, sino 120 unidades. ¿Hay exceso de oferta o de demanda? Exceso de demanda. ¿De cuántas unidades? De 20. ¿Qué quiere decir ello? No produje la cantidad que requería el mercado. Como tal, me quedé corto en la producción. Las personas o los consumidores requerían una mayor cantidad del producto. Yo solamente produje 100 unidades, pero ellos necesitaban 120 para satisfacer sus necesidades. Entonces ahí tiene lugar el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Ok? Bueno, jóvenes, si tienen alguna otra pregunta, pues con mucho gusto me la pueden formular. Listo, profe Carlos Alberto. Vamos a trabajar ahora con la profe Cindy Marisela, que va a explicarles el tema de las elasticidades, con el apoyo del profesor Héctor Martínez. Adelante, profe. Profe, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, profe, la presentación también. Sí, mi profe. Gracias. Bueno, entonces, entramos ya aquí básicamente a uno de los conceptos que los estudiantes tienen que trabajar en esta actividad. En el anexo 5, que es el tema de la elasticidad. Es importante tener presente, estudiantes, que esta palabra elasticidad o este concepto elasticidad hace referencia básicamente a la sensibilidad, en términos acá hablando de la elasticidad precio de la demanda, a la sensibilidad de la demanda de un bien o servicio cuando hay cambios en el precio. ¿Sí? Ustedes en su anexo 5 tienen un ejercicio donde deben calcular la elasticidad. Entonces, para nosotros poder calcular esta sensibilidad o esta variación, nosotros manejamos una fórmula que es esta, que es la variación de la cantidad demandada sobre la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Entonces, ¿qué es importante acá, chicos? Tener en cuenta esta formulita. Esta formulita. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en su ejercicio? Entonces, acá ustedes les dan siempre en los ejercicios para el cálculo de las elasticidades, a ustedes les dan precios iniciales y precios finales. En la misma. Esa variación porcentual, ¿por qué se da? ¿Por qué se da la variación porcentual? Porque hubo un cambio en el precio. ¿Y por qué se da ese cambio? Pues por efectos del mercado. Fíjate que los precios de los productos o los servicios no siempre son iguales. Entonces, algo pasó en el mercado que hizo que el precio o suba o baje. Si estamos hablando de productos, digamos, productos agrícolas, tú me podrías decir cuáles son las variables que hacen que estos productos suban o bajen de precio. Claro que sí. El si clima. miramos, sí, miremoslo con un ejemplo real. Lo que pasó con los productos agrícolas, estaba, por ejemplo, un bulto de urea estaba en 245.000 pesos. Hoy está en 170. Entonces, fíjate que si son insumos que se necesitan, si son insumos que se necesitan para la producción agrícola, los precios de estos insumos, digamos que afectan directamente al precio del bien. Si suben o bajan, afectan el precio del bien. Lo que decía la compañera, el clima.
Pues el Sí. clima hace, digamos, son estos efectos que hacen que los precios de los bienes en temas, en bienes agrícolas suban o bajen. Sí, entonces, sí haría la sugerencia, estimados estudiantes, que hagan sus preguntas cuando termine la explicación, porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Entonces, tengan sus preguntitas listas, apenas termine la explicación. Con gusto les hago, digamos que el análisis de su pregunta para que no nos cortemos en la explicación. Entonces, retomo y les digo, chicos, estas variaciones que ustedes van a ver en su ejercicio del anexo 5, ustedes lo que deben hacer es reemplazar básicamente. Entonces, en el concepto de elasticidad que ustedes lo ven acá, que es esa variación porcentual de la que hablamos, cuando ustedes realizan este ejercicio, esta formulita, ustedes reemplazan sus datos, ustedes en ese desarrollo del ejercicio van a tener unos resultados. ¿Sí? Acá les puede dar un número menor a 1, igual a 1 o mayor a 1. ¿Sí? Siempre va a ser así. Dependiendo de ese resultado, ustedes pueden hacer el análisis de qué tipo de bien es. ¿Sí? También pueden ustedes encontrar la elasticidad, renta o ingreso de la demanda. En la anterior estábamos hablando del precio, elasticidad, precio. También la pueden ver ingreso de la demanda. ¿Cuándo se dan esos cambios? No por el precio, sino cuando hay variaciones en mi ingreso. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan sensible es la demanda o qué tanto yo como consumidor aumento o disminuyo la demanda de un bien cuando mi ingreso cambia, cuando sube o baja? Entonces, puede ser una pregunta, ¿cuándo se dan esas variaciones de renta o de ingreso? Entonces, se pueden dar por temas políticos, por temas de políticas económicas cuando hay un aumento en el ingreso, o se puede dar por cambios de puestos laborales. Entonces, yo antes estaba en un puesto laboral donde ganaba determinado ingreso y cambio a un puesto laboral donde puede aumentar mi ingreso. Entonces, ahí hay una variación porcentual del ingreso mío, y cuando cambia mi ingreso, todos sabemos que todos los hombres económicos generalmente cambiamos nuestra manera de consumir, ¿sí? Que no es lo lógico, y les digo yo a mis estudiantes, no procuren no hacerlo, que en la manera que aumenta su ingreso, ustedes aumenten su consumo y que se vayan a la par, que se aumentó un 50% el ingreso, entonces mi consumo aumenta en la misma proporción. Esa no es la idea, porque ustedes saben que la idea es que tengamos un ahorro, ¿no? Entonces, yo qué les sugiero siempre a mis estudiantes con los que trabajamos fundamentos de economía es procuren mantener su consumo normalito. Sí, de pronto hay que hacer cambios, claro que sí hay que hacer cambios a veces por temas de transporte, pero que no sea más allá de nosotros querer tener digamos, una calidad de vida mucho mejor en temas de marcas, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que si mejoran sus ingresos, ¿qué es lo primero que hacen ustedes en temas tecnológicos cuando aumentan sus ingresos con este aparatito? ¿Qué hacen ustedes? Cambiar de teléfono. ¿Mejorarlo o empeorarlo? Pasarse a iPhone, ¿cierto? Es lo primero que hacen ustedes. Entonces, fíjense ustedes, ¿a quién le beneficia un aumento en el ingreso mío? A los productores. A los productores de iPhone, ¿cierto? Que ustedes dicen, yo Ajá. me paso a iPhone. Entonces, fíjense, eso es lo que mide básicamente esa elasticidad. ¿Y a quiénes no les beneficiaría? Seguramente a los que tengo yo, a la marca que tengo yo. Sí, marcas digamos, de un nivel más bajito, de un precio más bajito. Eso es lo que está midiendo esta elasticidad ingreso, que la llaman renta o ingreso de la demanda. ¿Sí? ¿Qué tan sensible o la cantidad demandada, cómo varía cuando el ingreso de los consumidores cambia, si aumenta o disminuye? Igual que en el anterior ejercicio de precio, elasticidad precio de la demanda, acá tenemos esta
formulita y esta Y hace referencia a el ingreso. Esta Q hace referencia a la cantidad demandada. Entonces, ¿qué tanto varió esa demanda cuando cambió mi ingreso? Entonces, siempre ustedes van a obtener, creo que el ejercicio, si no estoy mal, que tienen en el anexo 5, habla acá es una elasticidad ingreso de la demanda, porque creo que les dicen que una política económica creo que les sube el precio y eso influye en unos productos, que el producto antes estaba a tal precio y ahora está en tal precio. Eso es lo que ustedes tienen que calcular. Siempre les van a dar dos cantidades que están acá representadas en cantidad final y cantidad inicial, y dos ingresos en este caso, el ingreso final, el ingreso inicial. ¿Sí? Eso es lo que ustedes, básicamente lo que tienen acá para hallar esta variación porcentual es reemplazar datos y ya. Y digamos que analizar los resultados. ¿Sí? Entonces acá cuando ustedes hacen este ejercicio y encuentran estos resultados iguales a 1, menores a 1, podemos identificar que hay algunos bienes que se comportan de manera normal y hay algunos bienes que se comportan lo que son llamados bienes inferiores. No sé si alguno de ustedes sepan cuál es, digamos, la definición o qué entienden por un bien normal o un bien inferior. Idea, No sé si alguno de ustedes ya que revisó digamos, todo lo que nosotros compartimos en la guía, esas referencias bibliográficas, ya revisaron y pudieron determinar qué es un bien inferior y un bien normal. ¿Ni idea? Bueno, entonces, cuando hablamos de bienes normales en temas económicos relacionados con el precio, son aquellos bienes que si aumenta el ingreso, si aumenta el ingreso del consumidor, pues aumenta la demanda de esos bienes. En bienes inferiores, su relación es diferente. Si aumenta el ingreso del consumidor, disminuye la demanda de estos bienes. Entonces ya no, digamos, se comportan de manera diferente. Entonces estos bienes normales, que cuando a ustedes les aumenta el ingreso, aumenta el consumo de estos bienes, no sé si logran identificar en su hombre económico cuáles consideran ustedes que son bienes normales. Si mi ingreso aumenta, aumenta la demanda de ese bien. Doctora, ¿y podían ingresar los productos de la canasta familiar? ¿Cómo cuáles? Porque fíjate que cuando aumenta el ingreso, en los productos de la canasta familiar hay algunos que quedan desplazados. Si hablamos, por ejemplo, de la proteína, entonces, ¿cuál sería normal en este caso? Si hablamos de huevo, carne, pescado, pollo. Se aumenta el ingreso, ¿a cuál tú acudirías a comprar? El pescado. Ella me diría salmón. Salmón. Sería un bien normal, ¿cierto? En este caso. Pero ya nos quedarían como bienes inferiores los otros, ¿cierto? Salmón porque es el pescado más caro. Creo que a nivel nacional sí, será así, o los que están en la costa no es tan costoso. Sí, es costoso. Sí, porque acá en el interior nosotros, digamos que yo que estoy en Boyacá, es sumamente costoso, sumamente costoso. Sí, Sé que no tanto como allá, pero sí. Entonces sí sería, digamos, la relación acá, que dices tú que el salmón sería un bien normal. Entonces a medida que sube mi ingreso, pues yo consumo ese bien. La mayoría optaríamos por consumir un muy buen pescado, que sería el salmón, ¿cierto? Y en bienes inferiores, ¿cuál sería en este caso en la proteína hablando? El huevo. El huevo. ¿Dejaríamos de consumir huevo? ¿Quién sabe? Porque en el desayuno, fíjate que el huevo no solo lo consumimos como proteína en el almuerzo, también lo consumimos en el desayuno. Y si yo desayuno todos los días huevo y mi ingreso aumenta,
Dejaré de Ya consumir no come más huevo. salchichón. Ya no come más Eso, entonces salchichón. ya no como más salchichón, que sería la proteína del pobre, ¿cierto? En este caso, de pronto el pollo o la carne se verían desplazados un poco, ¿sí? Pero digamos, cuando aumenta el ingreso de nosotros como consumidores, generalmente, ¿qué es lo que empezamos nosotros a consumir? Tecnología. ¿Cierto que sí? Entonces, los televisores de la casa cambian, compramos un televisor mucho más grande. También, El tema nosotros también las el mujeres, entretenimiento. El vestuario también. ¿cierto? Digamos que esos bienes sí se comportan de manera normal. Por eso cuando, mejor dicho, hay un cambio de precios en las prendas y que hay promociones en Promociones y zapatos, descuentos. nosotros inmediatamente allá nos vamos a comprar. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de elasticidad de ingreso de la demanda, eso es lo que, la relación que se hace o la sensibilidad que se busca medir. ¿Sí? ¿Qué tan sensible es la demanda de determinado bien cuando mi ingreso sube o baja? Sí, entonces acá es importante determinar si es un bien inferior o un bien normal. Eso es básicamente lo que se trabaja. Y no sé, profe, si hay algún otro profe que va a trabajar este tema o lo puedo terminar. Y profe, lo puedes terminar y no sé si el profesor Héctor después quiera hacer un comentario sobre las elasticidades. La Vale. electricidad nunca es Ok, cero. profe. Profe. La elasticidad es, sí se dan casos donde es infinito, sí se dan casos, pero digamos que generalmente lo que nosotros buscamos trabajar o los ejercicios que ustedes van a realizar son elasticidades igual a cero, mayor a cero, digamos 0 punto algo les va a dar, o unitaria, que es lo que ustedes van entre 0 y 1. ¿Sí? Pero Pero si llega a sí se da salir, ese caso. pero si Digamos llega a que salir infinito, ¿qué significa? si llegara a ser infinita, digamos que nosotros podríamos determinar con las gráficas, pero en este caso, yo, digamos, lo trabajo en el CIPAS de curso. Sí, lo importante es tener claros estos conceptos. En el CIPAS de curso en las CIPAS de cursos vamos, digamos, paso por paso. Les hacemos nosotros un ejercicio y les explicamos por temas de tiempo, digamos que en las web no se abordan de manera contundente los ejercicios porque lo que hacemos es una explicación de los conceptos, así como en los CIPAS de primera matrícula. Entonces, en los CIPAS de cursos, en las CIPAS de cursos ya abordamos claramente todas las elasticidades que se pueden dar, pero sí se puede dar la tuya. En este caso no te traigo el ejercicio, entonces no te lo puedo explicar, pero seguramente en mis CIPAS, con mis estudiantes y con los profes, sé que también los otros profes lo van a explicar. La elasticidad en la oferta es estábamos trabajando con la elasticidad de la demanda, ahora pasamos a la elasticidad de la oferta. Es importante tener en cuenta aquí la relación de las variables que sé que ya les explicaron. Entonces quisiera que me recordaran cómo es la relación, hablando de oferta, la relación de la variable precio-cantidad. Es una relación directamente proporcional o inversamente proporcional. Inversamente proporcional. De la oferta. Directamente. ¿Directa o inversa? Directa. De la oferta directa. Ah, directa, sí. O directa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta acá en esta elasticidad. Siempre que haya una variación, cuando aumenta el precio del bien, pues la cantidad ofrecida aumentará. Cuando disminuye el precio del bien, pues la cantidad ofrecida disminuirá. Igual está la fórmula, variación porcentual de la cantidad ofrecida, variación porcentual del precio. A ustedes les van a dar dos cantidades, les van a dar dos precios y lo único que deben hacer es reemplazar datos. Sí, que les reitero que en las CIPAS de curso nosotros procuramos ir más allá de lo que les damos en las CIPAS de primera matrícula y en la web, que es de aterrizar un poco más estos conceptos en ejercicios prácticos. Pero básicamente lo importante acá es que ustedes tengan claros los conceptos: oferta, demanda, ley de oferta, ley de demanda, exceso de consumidor, exceso del productor y elasticidades, conceptos. Ya en las CIPAS, los profes que hicimos CIPAS de primera matrícula y los que asistieron a estos CIPAS de primera matrícula saben, digamos que tocamos más a fondo estos conceptos. Y en las CIPAS de curso que realizamos los profes,
mucho más porque ya hacemos los ejercicios prácticos. Por eso digamos que no nos extendemos más en este ejercicio puntualmente con un ejercicio, ¿sí? Pero lo importante es que a ustedes les quede claro que cuando les hablen de elasticidad es esa sensibilidad, que si les dicen elasticidad precio de la demanda, entonces esa sensibilidad de la cantidad demandada cuando hay una variación en el precio. Si les hablan de elasticidad de ingreso de la demanda, esa sensibilidad de la cantidad demandada cuando hay cambios en mi ingreso o en el ingreso. Y cuando hablamos de la oferta, pues esa sensibilidad de la cantidad ofrecida cuando hay cambios en el precio del bien. Entonces acá vuelve la oferta inelástica, elástica, unitaria, cuando sus resultados son mayores a 1, menores a 1 o iguales a 1, que es lo que ustedes básicamente tienen que analizar en el ejercicio que van a hacer allá. Cuando les dé ese resultado, si les da mayor a 1, igual a 1 o menor a 1, tienen que identificar si es elástica, unitaria, inelástica y a qué tipo de bien corresponde, creo que es el ejercicio. Y aquí, digamos que en este cuadrito se resumen los tipos de elasticidades. Cuando hay bienes normales, bienes de lujo, bienes de primera necesidad, digamos que ahí se les resume un poco esos tipos de elasticidades que se les van a explicar con más claridad y por temas de tiempo en las IPAs de curso. Listo, profe. No sé si hay otro profe por ahí que No nos va a sé ayudar. si el profesor Héctor quiere hacer algún aporte al tema de las elasticidades. Profesor Héctor, bienvenido. Bueno, buenas noches para todos. Mucho gusto, soy el profesor Héctor Martínez. No, yo creo que la profe Cindy explicó de manera general y muy bien el tema de elasticidad. Quisiera ser muy puntual en algunas o acotar ciertas cosas. El tema de la oferta, he estado atento a lo que estaban diciendo y quiero acotar algo. Quien fija los precios, en este caso, va a depender de la estructura de mercado. En mercados de competencia perfecta, es decir, donde hay muchos que ofrecen, es decir, muchos que venden y muchos que compran, el mercado es quien fija los precios. Entonces ahí el vendedor no tiene el poder para decidir qué precio coloca, si sube o lo baja. No, el mismo mercado es quien lo establece. Entonces, para acotar esa parte, en el tema de elasticidad, precisamente como la profe Cindy acaba de mencionar, lo que mide es la sensibilidad. Recuerde que estamos hablando de dependencias de variables. Estamos diciendo que la demanda de un producto depende de muchos factores, entre ellos el precio, el ingreso y entre otros. Entonces, si estamos hablando de la elasticidad, precio de la demanda es qué tan sensible es la demanda o las cantidades demandadas frente a las variaciones en el precio. Porque recuerden que las cantidades demandadas dependen en gran medida de los precios. Si estamos hablando de la elasticidad de ingreso de la demanda, lo mismo. Recuerden que la demanda depende, está en función, para hablar en términos matemáticos, depende de los ingresos. Entonces, la elasticidad de ingreso de la demanda lo que mide es precisamente qué tan sensible es, qué tanto impacta la variación del ingreso en las cantidades demandadas. El ejemplo de cuando la elasticidad de ingreso de la demanda, por ejemplo, es cero, que creo que lo podemos tocar aquí en un ejemplo sencillo, es, por ejemplo, si tú demandas un medicamento que es esencial para ti, por ejemplo, insulina. Tú necesitas insulina porque tienes problema de diabetes. Entonces, tú tienes que comprar semanalmente cierta cantidad de insulina, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el ingreso tuyo cambia con la demanda de insulina? Pues no pasa nada, porque necesariamente tienes que comprar la misma cantidad de insulina porque es la que fue formulada por tu médico que necesitas. Entonces, si nos vemos en esa fórmula que está ahí, bueno, en la fórmula de elasticidad de ingreso, profe, no sé si me coloca la siguiente diapositiva. Es correcto ahí. Entonces, fíjate, ¿cuál es la variación porcentual de las cantidades? Cero, ¿verdad? ¿Cuál es la variación del ingreso? Puede ser cualquiera, 20%, 30%. Tu ingreso puede variar, pero tu cantidad no cambia. Entonces, si tú divides ahí en esa relación que está numerador denominador, si tú divides 0 entre cualquier variación, el resultado de la elasticidad pues va a ser 0, ¿de acuerdo? En ese caso puntual, la elasticidad de ingreso es 0.
en el caso de que las variaciones, en este caso, no dependen de la variación del ingreso. ¿Sí? No, hubo una variación del ingreso, pero no tuvo impacto en la variación de la demanda porque tú necesitas la misma cantidad de insulina. ¿De acuerdo? Como la Entonces, sal, quería hacer- profe. La sal es otro producto clásico para este ejemplo, ¿no? Por más que suba el ingreso, nosotros no vamos a comprar más sal porque no le vamos a echar más sal a la comida. Exactamente, correcto. Entonces, esa apreciación también quería hacerlo, pero como la profe Cindy lo indica en los CIPAS de curso, nosotros hacemos una profundización mucho más detallada de los tipos de elasticidades, con algunos ejemplos muy puntuales y con una formalización muy matemática, ya que les va a quedar mucho más entendido el concepto de elasticidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Venga, Muy buenas tengo ahí una noches. Sí, pregunta, profe. sí. Yo he estado en Corabastos, digámoslo, comercializando productos, y uno entra a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y observa que de manera interna los agentes, unos agentes del mercado, son los que dan el precio de cierto producto en esta gran plaza de Corabastos. Y ahí cómo sería la película. En el Bueno, caso, por te ejemplo, respondo. sí, señor. Sí, eso, bueno, pueden llegar a unos acuerdos internos, creo que es lo que a tú te refieres, que fijan los precios entre ellos para el día. Eso es una estructura de mercado que se llama oligopolio. En este caso, hay pocos vendedores. En una plaza de mercado hay pocos vendedores, ¿no? Entonces ellos pueden, eso es ilegal, eso se castiga. De hecho, el Estado castiga esos acuerdos porque no pueden fijar los precios, sino que los tienen que dejar al libre juego de la oferta y la demanda. ¿Por qué tú no puedes, en competencia perfecta, por qué tú no puedes fijar los precios? Porque, por ejemplo, si tú vendes manzanas y la manzana está a 5,000 pesos y tú la subes, pues yo prefiero ir al vecino que también vende la misma manzana que la está vendiendo a 5,000 pesos. Entonces el productor no se ve tentado a mantener los precios que están. Si hay algún acuerdo interno es porque hay pocos vendedores. Entonces es una estructura que se llama oligopolio, que se verá más adelante, ustedes la verán en microeconomía, una estructura de mercado que se llama oligopolio, donde hay pocos vendedores que ellos pueden acordar ciertos precios, pero repito, eso en últimas resulta ser ilegal porque va en contra del bienestar del consumidor. ¿De acuerdo? No sé si me hice entender. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, y además, el señor Kelvis, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística hace una encuesta en los mercados, sobre todo en Corabasto, en todas las plazas a nivel nacional. La persona que va a tomar la información va desde las 3 de la mañana. Entonces ahí ellos hacen un análisis de precios, de costos, tanto para mayoristas como para minoristas. Esa investigación la puedes encontrar en la página web del DANE, CIPSA, todo lo que tiene que ver con los precios de las plazas de mercado, profe. Gracias. Bueno, ya terminamos, 8 en punto, 2 horas exactas. Ya ya podemos terminar la web conferencia gracias a los asistentes, a los estudiantes, a los profesores que participaron en la web conferencia. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Ya. Y esta grabación la pueden encontrar mañana en el foro.